生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Hechicero Galáctico capítulo 11 al 15. Albus estaba desayunando en su tienda. Habían pasado 4 días y todavía no había llegado ningún enemigo desde el otro lado de la puerta. 2 soldados entran en la tienda de Albus sin permiso. General, han venido algunas personas del otro lado. ¿Qué? ¿Dónde están? Soldados. Cerca de la puerta. ¿Cuál es su orden? Dile a los comandantes que vengan aquí y traigan mis binoculares. Sí, señor. Un soldado huyó. Albus miró al otro soldado. ¿Cuántos son? Solo 14 personas. 14 personas. Soldado. Parece que vinieron a hablar. Albus. Negociación. Pero esos soldados estaban hablando de los terribles monstruos que hay al otro lado de la puerta. ¿Qué necesidad hay de negociar si son fuertes? Albert. Señor, ¿cuáles son sus planes? Ragnarok. ¿No lo ves? Son muy débiles. Dudo que sea una trampa. Pero si mi sospecha es errónea, solo significará una cosa: la gente de este imperio Saderan es estúpida. Pero si es una trampa, sería peligroso para ti estar aquí. No te preocupes. No soy lo suficientemente débil para defenderme. Lo siento. Pero no quise decir eso. Ragnarok presiona el brazalete en su mano. Contiene un holograma. Mide 100 metros de altura. La gente del Imperio Saderan quedó sorprendida al ver esto. La tienda de Albus está situada en las montañas. Albus y sus hombres se asustaron mucho, porque nunca habían visto un gigante tan grande antes. Sus ojos se abren de par en par y el terror se puede ver en sus rostros. Alphonse. Simplemente tienen miedo de ver un holograma. Sí, Ragnarok. Soldados del Imperio, soy el príncipe del Imperio, hechicero y comandante en jefe de la fuerza expedicionaria Ragnarok o algo aún. Su voz suena como un trueno en el cielo. Sois bárbaros, habéis invadido nuestra zona y habéis herido y matado a nuestra gente. Os doy 2 opciones. 1, rendiros. Entonces no os mataremos. 2, luchad contra nosotros y morid. Además, id y decidle a vuestro emperador Molt que venimos a destruirlo. El holograma de Ragnarok desapareció. General, ¿qué haremos? No se trata de rendición, dijo un comandante. Sí. Debe haber sido una táctica. Solo están tratando de asustarnos. Porque son débiles. Si tuviéramos un gigante tan grande como ese, atacaríamos primero al enemigo con él para destruirlo. Sí. Ese gigante también desapareció. Debió ser falso. Solo tienen 14 años. No tengáis miedo. Tienen mucho coraje. Insultan a nuestro imperio y a nuestro emperador. General, da la orden. Albus. Ah, sí. Todos prepárense. Al poco tiempo Campbell. Parece que no se rendirán. Nos están atacando. Los soldados del Imperio les dispararon miles de flechas. Sin embargo, estas flechas se detienen a 100 metros de ellos. Albert usó su telequinesis para detener miles de flechas a 100 metros de distancia. Entre las razas humanoide, semihumana y heteromórfica, la raza humanoide era la más débil. En muchos campos de batalla, más soldados humanos eran asesinados o heridos. El humano era fuerte hace 300 años, principalmente porque otras razas eran bárbaras. Pero Ainz encadenó a todas las razas, haciendo que los semihumanos y heteromórficos fueran más poderosos. Algunos científicos del Imperio Hechicero han descubierto de alguna manera una vacuna que hará que las células del cuerpo humano estén más desarrolladas. Los bebés semihumanos y heteromórficos también fueron vacunados después del nacimiento. 1 de cada 200 personas en el Nuevo Mundo posee un talento. Además, 1 de cada 1.000.000 de bebés nace con muchos talentos y habilidades. Albert era un niño que nació con muchos talentos y habilidades. Albert usó la telequinesis para disparar flechas a los soldados del Imperio. Ragnarok da una sonrisa.
Él tiene la avaricia y la generosidad en sus manos. Por el nombre del emperador, matad a todos y liberad solo a unas pocas personas, para que puedan hablarle a la gente del Imperio Saderán sobre nosotros. Selina: Señor, si algún ciudadano está cautivo aquí, no te preocupes. Todas estas áreas han sido examinadas. Aquí no hay prisioneros. Usa puertas, hechizos, para traer a nuestras tropas aquí. Nuestro ejército tardará mucho en llegar aquí usando esta pequeña puerta de estructura. Usa hechizos de puerta. Sí, señor. Quiero salvar los puntos de experiencia de la gente del Imperio Saderán en Avarice. Las enormes puertas de la sala del trono de la gran tumba de Nazarit se abrieron con un crujido y apareció Ragnarok, que entró con paso seguro. Se acercó al trono, donde Ainz-O'Algon, el señor supremo de la tumba, estaba sentado en silencio, con los ojos fijos en el joven guerrero. Ragnarok hizo una profunda reverencia y su armadura crujió con el movimiento. Ragnarok, ¿hiciste bien tu trabajo?, preguntó Ainz en voz baja y tranquila. Sí, papá, respondió Ragnarok con voz firme. Con un movimiento rápido, Ragnarok sacó avaricia y generosidad de su depósito y se las entregó a Ainz. Los dos artefactos brillaban con una energía sobrenatural y su poder era palpable en el aire. Es interesante que aquí se hayan acumulado muchos puntos de experiencia, observó Ainz, entrecerrando los ojos mientras examinaba los artefactos. ¿Qué quieres como recompensa? Ragnarok dudó por un momento antes de responder. Lo pediré más tarde. Ainz asintió con la cabeza, su expresión era ilegible. Está bien, entonces puedes irte ahora. Con una reverencia, Ragnarok se giró y se fue, dejando a Ainz reflexionando sobre las implicaciones del poder de los artefactos. Cuando las puertas se cerraron detrás de Ragnarok, la mirada de Ainz se posó en Avarice, su mente estaba pensando en las posibilidades. Había experimentado con el artefacto, probando sus límites y capacidades. Los resultados habían sido fascinantes, por decirlo menos. La avaricia y la generosidad se han utilizado varias veces en el Nuevo Mundo. Por eso, Ainz experimentó una vez. Incluso si las personas que están con el portador, excepto el portador, cuando se activa la avaricia matan a alguien, la experiencia de la persona muerta se conserva en la avaricia. El resultado de esta prueba fue que, sí, la experiencia de la persona que fue asesinada por las personas junto con el portador también se conservó en la avaricia. Cada día, cientos de señores y nobles visitaban el castillo imperial. El imperio utilizó todos sus esfuerzos y recursos para construirlo tan grande y ostentoso como le fuera posible, mostrando su fuerza a los países aliados y asegurándose su lealtad. Después de todo, el imperio imponía su autoridad principalmente a través de una demostración de fuerza, no de diplomacia. El castillo siempre era un lugar concurrido. Senadores, nobles y cortesanos iban y venían todos los días y consideraban la política una tarea ardua. En las reuniones se disfrutaba de comidas deliciosas, elegantes bailarines, juegos de azar, cortejo antes de entablar diálogos, esa era la sensación general. Los nobles podían incluso decidir el despliegue de los ejércitos en función del número de juegos a los que jugaban. Sin embargo, en la situación actual, este no era el caso. Ahora todos parecían preocupados. Según lo que habían informado las tropas que regresaban, el enemigo ni siquiera era humano. Eran más bien como demonios con una magia increíblemente poderosa que destrozaba el cielo, resucitaba a los muertos e incluso convocaba a los demonios de Ardi desde su residencia del inframundo. Según los informes, el campo de batalla era como si los propios dioses se hubieran aliado entre sí solo para castigar al imperio por sus pecados. Todos los senadores y nobles sabían que el imperio estaba lejos de ser perfecto, pero ¿qué habían hecho para merecer tal castigo de los dioses? Nadie lo sabía y, por eso, tenían miedo. Además, como nadie sabía qué podía ofender a los dioses para que les hicieran llover tal castigo, no sabían cómo enmendarlo. Por eso nadie pudo apreciar la buena música, la buena comida y los bailarines que el palacio ofrecía a sus invitados. Sus estómagos se revolvieron y simplemente no pudieron soportar la comida y la bebida después de leer el informe de las aplastantes derrotas.
Después de todo, acababan de perder lo que hizo que el imperio mantuviera su posición dominante entre los países mientras estaba bajo el reinado del emperador Moltsoll Augustus, su abrumadora fuerza militar y riqueza. Hasta un niño sabría que estas eran las razones por las que muchos países temían al imperio. Ahora bien, se podría decir que el imperio perdió un brazo. Como los generales y nobles de la corte formaban parte de la expedición, hubo una enorme cantidad de bajas. Con un número tan impresionante de muertos, los nobles tuvieron que pasar el día corriendo de un funeral a otro. El propio emperador ofició la ceremonia con ropas de luto, pero los días de ocio en el castillo imperial continuaron. Su Majestad, el ejército de la Alianza ha sufrido una gran derrota. Los muertos y desaparecidos han llegado a 60.000. Si incluimos a los que resultaron heridos pero que aún pueden reanudar sus funciones, son alrededor de 100.000. Los supervivientes del ejército de la Alianza han regresado a sus respectivos países. Estas cifras no incluían a los ogros, goblins y gigantes. Los semi-humanos, que tenían una inteligencia inferior, eran tratados como caballos de guerra. Al escuchar el informe del ministro del Interior, el marqués Marcus, el emperador asintió con la cabeza con cansancio. Tal como estaba previsto. Los senadores cobardes que tenían miedo después de que sufrimos algunas pérdidas ya no tienen de qué preocuparse. ¿Qué pasa con la otra fuerza de expedición? El senador apretó los dientes antes de responderle a su emperador. Ellos sí, mi emperador. ¿Qué? El emperador Molt abrió mucho los ojos. ¿Qué acabas de decir? Los soldados que regresaban hablaban de una especie de ejército de dioses. La mayoría de ellos se volvieron locos. Dijeron que las fuerzas de los dioses venían a destruir el imperio. El emperador suspiró al oír la impactante noticia. Traedme al superviviente de mayor rango. Uno de sus guardias saludó respetuosamente y fue a buscar al superviviente. Pero, emperador, el movimiento de los enemigos desde más allá de las puertas es una gran preocupación. Según nuestros exploradores, ambos ejércitos enemigos lograron construir una fortaleza fortificada alrededor de las estructuras, continuó el senador. Esto es desconcertante. Pero el imperio ha ganado contra adversidades mayores antes. El imperio sobrevivirá pase lo que pase, afirmó el emperador Molt mientras sostenía su cabeza con su puño y miraba hacia un lado con expresión aburrida. Perdóneme, Majestad, pero no comparto su opinión sobre nuestra situación. Estoy preocupado. Ya es bastante malo que nuestra primera expedición haya sido repelida con tanta facilidad, pero la derrota de nuestro segundo ejército fue aplastante para el imperio. Perdimos 2/5 partes de nuestra fuerza militar total. Aún así, no es un problema a largo plazo. La distancia entre la capital y las sagradas colinas de Romalia y Arnus es grande. Simplemente, utilizaremos nuestra posición estratégica a nuestro favor. El enemigo tendrá que penetrar profundamente en nuestro territorio para llegar a la capital. Simplemente utilizaremos la táctica de la tierra quemada combinada con ataques a sus líneas de suministro. Ningún ejército puede marchar sin suministros. El emperador continuó. Si los enemigos comenzaran a mover sus piezas, todas las ciudades y aldeas que conducían al imperio deberían ser quemadas, los pozos envenenados y los alimentos confiscados hasta el último grano de trigo. Por lo tanto, en medio de la tierra quemada, ningún ejército podría obtener suministros y, por lo tanto, esto detendría su avance. Con esto, sin importar cuán fuertes fueran sus ejércitos y sus magos, surgiría una oportunidad para que mostraran su debilidad. Si construían fortalezas en varios lugares y obligaban a los enemigos a sangrar, estos se derrumbarían gradualmente bajo presión. Tal era la base de la ciencia militar de este mundo. Haz que los enemigos avancen profundamente en el territorio enemigo y golpéalos cuando estén cansados. Sin duda, era una táctica fácil de entender y eficaz en cualquier mundo. Sin embargo, las tácticas de tierra quemada convertirían sus propias tierras en suelo quemado, y sería difícil reparar el daño. Tales tácticas desestimarían los medios de vida de la gente al robarles su comida y agua, y se perdería el apoyo de la gente. Por lo tanto, la gente tendría resentimiento hacia el gobierno que duraría generaciones.
Considerando todos estos contras, era difícil emitir tales órdenes políticamente. Sin embargo, los ingresos fiscales disminuirían. El marqués Marcus utilizó un tono reservado para expresar el daño que se le haría al pueblo. El emperador se limitó a decir: HMPH. Simplemente cancele algunos desfiles planificados y posponga los planes para la Villa Imperial. Y con esto, el emperador Mold desestimó las preocupaciones. Para el poderoso imperio, el sufrimiento del pueblo y la aprobación de los ciudadanos eran simplemente detalles triviales. Se habló de que el marqués Cassel había armado un escándalo. ¿Por qué tengo que preocuparme por la cordura del marqués Cassel? Parece que él y algunos de los senadores están conspirando para declarar el estado de emergencia, señor abogado. El Consejo del Senado podía vetar las órdenes del emperador. El Senado tenía incluso el poder de destituir al emperador. En la historia del imperio, el número de casos en que los tronos de los emperadores se vieron amenazados debido al Consejo del Senado no fue bajo. HMPH, qué interesante. Déjenles hacer lo que quieran. Quién sabe, esta puede ser una oportunidad para acorralar a todos esos conspiradores al mismo tiempo. Ordenen al Consejo Privado que investigue este asunto. Marcus tuvo una expresión de asombro en su rostro por un segundo, pero aún así se inclinó respetuosamente hacia el emperador. El arma del emperador contra el Senado era el delito de traición, por lo que era necesario que el Consejo Privado presentara pruebas para condenarlos. Parece que muchos han dado por sentado el privilegio de ser senador. Parece que es hora de quitar las malas hierbas. El marqués Marcus inclinó la cabeza respetuosamente. De repente, una voz clara como una campana cortó el aire tranquilo del palacio. Su Majestad. La persona irrespetuosa que se presentó ante el emperador era la princesa. En otras palabras, la hija del emperador. Arrodillada sobre una rodilla, demostró una impecable etiqueta de corte. Su Alteza, ¿qué asuntos urgentes tiene que introducir en las cámaras de su Majestad?, le preguntó Marcus. Si la tercera hija del emperador, Pina Colada, se quedara sentada con una sonrisa en el rostro, parecería una excelente obra de arte. Sin embargo, se dice que su lengua afilada hacía desmayar a los hombres débiles, una habilidad infame en el imperio. Obviamente, se trata de los bandidos que ocupan las montañas Arnus y Romalia. Parece que hasta el día de hoy los dos lugares sagrados todavía están bajo su control. No podía imaginar que su majestad todavía se sentaría con una postura tan relajada después de escuchar lo que le sucedió al ejército aliado. Marqués, ha informado de los hechos a su majestad. Su Alteza, ciertamente le di el informe. El ejército de la Alianza sufrió grandes pérdidas, pero se defendió valientemente contra la invasión enemiga del continente Falmart. Gracias al valiente ejército de la Alianza que sacrificó sus vidas en la batalla, el enemigo ha recibido daños físicos y psicológicos y está temblando de miedo mientras ha construido fuertes en pánico, ocultándose dentro como osos hibernando. Tales enemigos no son una amenaza para nosotros en absoluto. Después de escuchar las palabras del marqués Marcus, Pina respondió con un HMPH. ¿Y qué pasa con las otras fuerzas invasoras? ¿Qué planea hacer su majestad con ellas? Todo está bajo nuestro completo control, le aseguró Molt. Ya no soy un niño. Sé que así es como se les dice las cosas a los niños, pero convertir la derrota total no de uno sino de dos ejércitos en una victoria es algo inaudito. Es la verdad. El emperador parecía aburrido por esta conversación pero, en el fondo, estaba preocupado. ¿Entonces vas a sacrificar la verdad y pintar los libros de historia con tus mentiras? Aunque lo plantees así, no puedo responderte. Mold desestimó su afirmación. Tú, astuto cortesano. Las sagradas colinas de Arnus y Romalia no están todavía bajo el control absoluto del enemigo. Se defendieron con éxito. La verdad es que el pie de la colina está lleno de cadáveres. Es cierto que sufrimos algunas pérdidas, el emperador miró hacia un lado con expresión aburrida. Entonces, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? El marqués Marcus se hizo el tonto mientras le explicaba los proyectos, como el reclutamiento de nuevas tropas y su entrenamiento.
Pina chasqueó la lengua molesta ante las palabras de Marcus, que cualquiera que estuviera relacionado con el ejército sabría. ¿Cuántos años crees que llevará? ¿Podrías asegurar que las dos fuerzas invasoras se quedarán sentadas tranquilamente y esperarán? Su Alteza, lo sé, pero actualmente, todo lo que podemos hacer es seguir los pasos de reclutamiento, entrenamiento y reconstrucción del ejército. Incluso los estados vasallos han perdido sus tropas. Incluso si se formara otro ejército de la Alianza, el tiempo necesario para que se convierta en realidad sería proporcional a la fuerza nacional. Incluso si los demás países reconstruyeran sus ejércitos más tarde que nosotros, tarde o temprano nos alcanzarían. Al oír esto, Piña exclamó asombrado. Sería imposible defendernos de los invasores si esperamos tanto tiempo. Suspirando, el emperador Mol levantó su mano para detener la disputa. Según sus observaciones, Pina tendía a causar malestar. Los que no tenían responsabilidades eran así. Siempre criticaban pero no tenían sugerencias constructivas. Incluso si las hacían, eran solo ilusiones que faltaban al respeto a las tradiciones y al estatus social de los demás. Si alguien expresaba objeciones contra ellos, respondían preguntando: ¿qué harías entonces? Por ejemplo, la única solución ahora es seguir los pasos que había indicado el marqués Marcus. Para ganar tiempo, se recurriría a la diplomacia. Para lograrlo, el plan del emperador de reunir las tropas del país vasallo y eliminarlas de una sola vez tuvo éxito. El emperador resignado se encogió de hombros y le dijo a su hija: si lo pones así, Pina, tengo algo que decirte. Sí, su majestad. En cuanto a los enemigos en las dos colinas sagradas, la información que tenemos en nuestras manos en este momento es muy limitada. ¿Por qué no vas a comprobarlo? A mí. Sí. Aún estamos reconstruyendo el ejército del imperio, por lo que nos faltan exploradores y no podemos sacarlos de nuestro ejército permanente. El alistamiento y entrenamiento de reclutas necesitará tiempo, como dijo el marqués Marcus. Las únicas tropas que están libres y adecuadamente entrenadas serían vuestra orden de caballeros. Si los caballeros no son vuestros compañeros de juegos para simular, claro está, bajo la mirada provocadora del emperador, Pina cerró los labios. Para los caballeros, que eran objeto de burlas y acusados de jugar a fingir, aunque se enorgullecían de que les asignaran misiones, el contenido de las mismas era insatisfactorio. Además, ella y su orden de caballeros no tenían experiencia en una batalla real. ¿Podrían ella y sus caballeros completar esta peligrosa misión? El emperador la miró perezosamente. Bien, entonces. ¿Aceptas esta orden? Apretando los dientes, Pina levantó la cabeza con mirada decidida y griega. Lo he recibido. Después de decir esas orgullosas palabras, el emperador Mol respondió ceremoniosamente: entonces esperaré con ansias tus logros. Bueno, entonces, padre. Me pondré en camino. Con eso, Pina Colada le dio la espalda a la sala del trono. Ubicación desconocida. En los bares o incluso en la calle, los refugiados eran detenidos y se les preguntaba: ¿son de Coda Village? Y como los habitantes del pueblo veían cosas distintas desde distintos puntos de vista, lo que salía de sus bocas era naturalmente diferente. Con esto, sus palabras pintaban una escena sorprendentemente realista. Con solo contar su historia, los habitantes de la aldea de Coda no tuvieron que preocuparse por la comida o el alojamiento antes de regresar a su aldea. Caballero Norma, ¿qué opinas? En las cortes imperiales había caballeros femeninos que servían como ayudantes. Una de ellas, Hamilton Unoro, le preguntó a su senpai, que también era su colega, sobre las historias de la calle. Varios caballeros y sus seguidores estaban sentados en un rincón de la ruidosa taberna, llena de invitados. El bar estaba sucio y solo había un pequeño espacio entre las mesas. El lugar era tan ruidoso que uno podría no ser capaz de escuchar lo que se decía en una mesa cercana, a menos que uno gritara. En medio de esta atmósfera ruidosa, los caballeros y sus seguidores estaban sentados uno al lado del otro, extendiendo sus manos para tomar comida y sosteniendo sus copas llenas de vino. Al mirar de reojo, vi a una chica de Coda Village que trabajaba como camarera temporal y que atendía a sus clientes con una bandeja de cerveza.
Después de dejar la bandeja con los platos en la mesa, describió lo que había visto y cobró una buena cantidad de propinas. El caballero Norma, cuyo bigote estaba cuidadosamente recortado, tenía una mirada incómoda en su rostro. Mientras estaba en la corte, en el reluciente y limpio palacio, disfrutaba de deliciosas comidas preparadas por las esposas de los nobles o sus hijas. Aunque formaba parte de la orden de caballeros de la princesa, no eran más que una decoración de la corte y no tenían nada que ver con el frente de batalla. Y ahora, un ayudante como él estaba comiendo platos crudos y alcohol turbio. Aunque era una misión, no le sentó nada bien. ¿Cómo demonios me metí en este lío hoy? Norma tenía ganas de maldecir a sus superiores. El solo hecho de evitarlo le había exigido toda su fuerza de voluntad. Como era una orden directa de la princesa, la misión de investigar la colina Arnus no podía evitarse. Sin embargo, había esperado que la princesa liderara toda la orden de caballeros, por lo que sus sirvientes tendrían que atenderlo de pies y manos durante todo el viaje. Sin embargo, aquella chica voluntariosa dio órdenes de situar sus fuerzas principales muy atrás, y solo llegó a unas pocas personas para realizar tareas de reconocimiento. Incluso ocultaron sus identidades, ensuciando intencionadamente sus ropas, comiendo el crudo pan negro y el vino turbio de los campesinos comunes, lo que él consideraba inadecuado para un caballero como él. Norma levantó la mano para indicarle a la camarera que le sirviera más. Al ver que su kawaii no se daba cuenta de lo mala que era la situación para ellos, suspiró un poco. Después de recibir su dosis adicional, Norma se encogió de hombros bajo la mirada inocente de Hamilton, que estaba esperando su respuesta. Si hay tantos refugiados que dijeron lo mismo, entonces probablemente no sea un rumor. No es probable que tanta gente se haya unido para decir semejante mentira. Aún así, me resulta muy difícil creer que fuera un dragón de fuego. Creo que si tanta gente dice lo mismo, entonces no estaría de más creerles. La camarera dejó una botella de vino tinto sobre la mesa mientras decía: es verdad, caballero Nii-san. Realmente era un dragón de llama. Creo que si tanta gente dice lo mismo, entonces no estaría de más creerles. La camarera dejó una botella de vino tinto sobre la mesa mientras decía: es verdad, caballero Nii-san. Realmente era un dragón de llama. Ja, no me engañarás tan fácilmente, respondió la caballero Norma Koiglow. Dragones antiguos, dragones, wyrms deslizantes y wyverns, a todos se les llama dragones. Debe ser algún tipo de error. En respuesta a su reacción, la camarera frunció los labios con disgusto. Vamos, no le hagas caso. Creo en lo que acabas de decir, así que cuéntame más, dijo Hamilton mientras le daba unas cuantas monedas de cobre. Era demasiado para una propina normal. El humor de la camarera cambió de inmediato. Sonrió tiernamente mientras decía: gracias, joven caballero Sama. Aunque su atuendo la hacía parecer mayor, podría ser más joven de lo que parecía. Después de recibir tanto, os contaré lo que les oculté a los demás. Diciendo esto, la camarera comenzó su relato. Final del